Estamos con el ingeniero José Javier Orellana. Él es consultor económico, tiene muchos conocimientos sobre temas que tienen que ver con el petróleo. Le damos la bienvenida, dividamos la pantalla para saludar al ingeniero Orellana, a ver si nos está escuchando bien, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estás, Jimmy? ¿Qué tal? Ingeniero, mire, mucho se ha especulado en los últimos días sobre una dificultad que existe y que incluso habría llevado a la renuncia de 2 gerentes de las Petros, ¿no? De que para que lleguen 1.400 millones de dólares de un préstamo de liquidez de la China era necesario vender petróleo, prevender petróleo, pero a un precio más de $2, $2.40 creo, por debajo del mercado internacional. Explíquenos bien cómo es esta figura. Sí, si me permites un poquito un comentario con respecto a la nota que habías dado anteriormente. Estos trabajadores de la limpieza están asegurados, porque al no tener sueldo probablemente no están asegurados. O sea, la gente que nos está ayudando a sobrellevar esta emergencia médica, probablemente si se enferman no van a poder ir al IES. O sea, ¿qué puede ser más irónico que aquello? El problema ¿sabe cuál es, José Javier? Que generalmente las empresas, las instituciones contratan a una empresa X y es a esa empresa X a la que le corresponde pues velar porque tengan la seguridad social. Quizá no, es verdad, es probable, ¿no? Bueno, sí, continuamos. Una lástima, pero volviendo al tema de nuestra conversación, sí, no, es terrible. Volviendo al tema de nuestra conversación, la diferencia es en parte por el contrato. Básicamente Ecuador se vende, el precio del crudo ecuatoriano se vende con un premio o un castigo versus el West Texas Intermediate, que es nuestro índice principal, que es el petróleo de Estados Unidos, que no se parece a nuestro petróleo porque es un petróleo más ligero. Eso se mide por se llama API, un API mucho más alto que el Ecuador. Nuestro petróleo tiende a ser más viscoso, con más sulfuro, azufre. Entonces hay una diferencia de precio usualmente. Ahora, hay condiciones de mercado. Por ejemplo, en este momento, el hecho que Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela y las refinerías del Golfo de México, las que están en Galveston, Texas, son optimizadas para una mezcla de crudo entre el de Estados Unidos y el de Venezuela y el de México, que también es parecido al de nosotros. Entonces, al no comprarle a Estados Unidos petróleo a Venezuela, se ha dado el caso que ese margen de diferencia que usualmente había con el West Texas Intermediate ha desaparecido y en algunas ocasiones hemos ganado premio, otras condiciones castigo. A lo que se refieren los gerentes de Petroecuador es que en el contrato se quiere poner una sola cifra, diciendo que este es el castigo que va a recibir Ecuador y ese castigo es mucho mayor que la última venta spot que se hizo de petróleo, el que el castigo fue alrededor de $3 y algo, ¿no? Ahora, lo óptimo para esto debería ser de que se dejara una porción de petróleo para sacar una venta spot, digamos, cada 3 meses y que se revalúe ese castigo premio en base a esa venta spot, ¿no? Ahora, obviamente, los compradores en China, que son básicamente empresas chinas que son financiadas con un banco, pero este es un anticipo, realmente una venta petrolera, probablemente están en contra de eso porque no les garantiza un precio, ¿no? Básicamente dice, bueno, esta parte del precio va a flotar, a veces va a estar a favor, en contra, quizás el castigo sea mayor, quizás el castigo sea menos, ¿no? Ahora, el problema es que Ecuador no es primera vez que hace una preventa petrolera o un anticipo de venta petrolera. Hay otros mecanismos que puedes hacer. Por ejemplo, puedes hacer una titularización de los flujos de caja de la venta. Entonces tú emites una obligación donde existe una fiducia de garantía, digamos, offshore, y esa fiducia es la que con los pagos que recibiría, recibirá los pagos antes que Ecuador, da una garantía para la emisión de bonos, ¿no? Obligaciones. Y eso sería mucho más barato que lo que se está consiguiendo ahora. Pero en síntesis, ¿es un buen negocio para Ecuador o estamos perdiendo plata o es un mal negocio para el país? A ver, el problema de Ecuador es dos, ¿no? Por un lado, se debería haber hecho esta titularización que hubiera recibido una tasa menor. Se puede buscar otro contrato. El problema es la premura de las necesidades de financiamiento. Ya. Tú necesitas esos 1.400 millones para ayer. Recordemos que el Estado tenía alrededor de 3.700 millones de dólares de atraso antes que llegaran los 2.000 millones del FMI. Entonces ya estamos con unos 1.500, 2.000 millones de atraso. Tú mismo lo acabas de decir, o sea, hay mucho servidor público, médicos, y ahora en diciembre tú necesitas pagar 2 sueldos.
La inversión pública está en números muy pequeños. Entonces, esto es un problema de la necesidad financiera de urgente que básicamente no optimiza, ¿no? Claro. Ahora, el problema es ese, ¿no? Es que estamos en una posición más o menos entre la espada y la pared. Claro, ingeniero Orellana, a ver, vamos a ponernos en un supuesto. Usted es uno de los gerentes que se fue. ¿Usted no habría firmado o sí habría firmado ese contrato así? No. Yo he sido viceministro de Comercio Exterior y a mí cuando algo no me gusta, yo lo primero que hago cuando me han ofrecido un cargo público es firmar mi renuncia. Yo no vivo de esto, yo asesoro empresas, he vivido décadas fuera de Ecuador. Entonces uno no puede arriesgar su prestigio reputacional por este tipo de problemas, porque acuérdate que puede ser juicios de 7 años, o sea, quizás no te digan nada 3, 4 años, pero después puedes tener un juicio del 5º, 6º año. Entonces, esto además que seamos sinceros, o sea, la obligación de toda persona en función pública, y Jimmy, tú has sido prefecto, es velar por el bienestar del país, de los dineros del Estado, del erario nacional, porque uno está en esa función para servir, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con los gerentes, ¿no? Ahora lo que pasa es que esto Ecuador se sabía que tenía estas necesidades, esto debe haberse conversado mucho antes, ¿no? Hay otros potenciales compradores del crudo ecuatoriano, podría ser Tesoro, que es una gran refinería en Estados Unidos, las mismas intermediarias, Trafigura es una empresa gigantesca, ¿no? El problema es que eso también consume tiempo y probablemente ya las conversaciones con China se habían empezado mucho antes, porque son los mismos bancos que habían hecho el anticipo de venta petrolera en años anteriores, ¿no? Ingeniero, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Buenos días. Gracias, ¿cómo ha estado? A ver, muy bien. Solamente para tenerlo claro y para nuestra audiencia, esta posible afectación al Estado ecuatoriano es algo que viene propuesto por China, es algo que nos toca hacer, o como hay ciertos actores políticos que dicen que ahí hay chanchullo, como decimos en el barrio, que hay algo raro por ahí. O sea, yo considero que probablemente es una petición de China. Yeah. Una petición de China porque tienes dos aspectos, ¿no? Tiene lo que es el Ecuador no nos toca de otra que firmar. No necesariamente, deberíamos estar buscando otras alternativas. El problema es que estamos con premura de tiempo. O sea, quizás si hubiéramos empezado a buscar en marzo, en abril, a sabiendas que íbamos a tener unas necesidades financieras enormes por la pandemia, nos hubiera dado mucho más tiempo. El problema es que en Ecuador tenemos un tortuguismo pasmoso. O sea, es la impronta nacional. Reaccionamos, no planificamos y preactuamos, ¿no? Siempre estamos esperando a que nos pase algo para reaccionar. Entonces, eso es lo que yo creo que sucede y lastimosamente eso tiene un costo mayor porque no se actuó a tiempo. Quizás 6 meses antes se pudo haber empezado a hablar con otros actores, ¿no? O sea, sí, 1.400 millones es una cantidad grande, pero en el mundo petrolero no es nada. Claro. O sea, todos los días se venden 92 millones, ahorita, antes se vendían 100, se venden 92 millones de barriles de crudo. Todo este contrato es 140 millones y la parte que es préstamo es como 50. O sea, es una tontería dentro del mundo de dinero que se mueve en el petróleo. Claro, ingeniero, quizás apartándome un poco del tema petrolero, ¿usted cree que ya se esfumó ese primer aporte del Fondo Monetario? Hace rato. Llegó y se fue. Ya estaba pagado. Eso fue para pagar las cuentas de ayer. Las culebras le estaba cayendo al gobierno encima. O sea que estamos. Debían 3.700 millones en atraso y debían casi un mes de sueldo. Claro, o sea que estamos en estos momentos, al igual que en agosto, viendo cómo paramos la olla para mañana. Mira, se está esperando los 1.400 de China. Estás esperando los 2.000 del Fondo Monetario. Los de diciembre, 2.000 del Fondo Monetario, los de diciembre. Pero ya estamos, ¿qué estamos hoy? 6. Ya. Sí, el reloj está en contra y tienes que pasar la ley de extinción. Porque eso es parte de las medidas, de lo que se le pidió al FMI, del acuerdo. Y en diciembre hay 2 sueldos. O sea que el panorama no pinta nada bien. O sea, vamos a estar bien apretados para fin de mes. Y encima, a ver cómo nos va si hay una segunda ola de coronavirus en Ecuador. Claro, eso sería loco. Es otro nivel de gasto. Claro. Ahora, dígame una cosa. En las condiciones en que Ecuador firmó o está firmando o está por firmar ese compromiso con el Fondo Monetario Internacional, ya lo firmó. Sí, claro, ya lo firmó. ¿Cómo queda el próximo gobierno? ¿Qué le toca hacer al próximo gobierno para recibir una inyección de $2.000 millones más?
Bueno, ahorita recibiría 2.500 el próximo gobierno. Bueno, mentira, ¿no? Este de aquí recibiría, antes del cambio de gobierno recibiríamos una cantidad fuerte también. Los ajustes vendrían el 22, ¿no? Como está el acuerdo, tendrías que haber una reducción de unos 3.000 millones en el presupuesto del próximo año, que es algo que más o menos se puede esperar en teoría, ¿no? Porque básicamente los ingresos tributarios del Ecuador han sufrido muchísimo, porque hubo meses como marzo, abril, mayo que estuvo el país parado, bueno, 70% parado. Además tuvimos caída de la producción petrolera. Encima recordemos, o sea, la caída es de unos 50.000 barriles en la producción y encima el oleoducto se dañó. Recordemos los problemas que hubo en la parte del río Coca y eso es un problema que todavía no se soluciona. Se han encontrado medidas parches, pero en cualquier otro momento hay otro deslave y volvemos a cerrar el oleoducto. Entonces Ecuador tiene una situación complicada, además que para este contrato petrolero vamos a ver de dónde sacamos el petróleo. Este año hubo que hacer un ajuste con uno de los compradores de petróleo, con PetroTailandia, para mover una entrega de diciembre para enero, porque no nos alcanzaba. Es decir, al próximo presidente sí le va a tocar bailar con la más fea. Yo una sugerencia, ¿no? Habiendo vivido afuera mucho tiempo, es que quien quiera que gane después de marzo, en la segunda vuelta, más probable, ¿no? Debería tener un equipo de transición, como se acostumbra en Estados Unidos, que hable con el gobierno actual, más allá de diferencias ideológicas o las que haya, para ver esta transición, porque no es una transición fácil, ¿no? Va a haber muchas cosas que actuar y el próximo gobierno empieza básicamente el 25 de mayo con muchas cosas que vienen encima, ¿no? Y muy corto plazo, porque sí, las medidas habrá que tomarlas el 21, 22. Recordemos que el presupuesto se lo maneja casi con el mismo presupuesto del año pasado, pero el presupuesto del precio del petróleo era 51.3 y en este momento Ecuador está vendiendo su crudo alrededor de $33, $34. O sea, ahí mismo hay un desfase. Sí, perdón. Si mal no recuerdo la normativa, igual este gobierno tiene que dejar hecho el presupuesto del próximo año, ¿verdad? Se acarrea el del año pasado, el de este año para el próximo. Ya. ¿Cuánto más o menos será nuestro PIB con todas estas circunstancias y problemas? ¿Cuánto más o menos vamos a tener de reducción de PIB previsto para 2021? A ver, el 2021 se espera una caída yo creo que va a ser menos del 10. Yo soy un poco más optimista que mucha gente. Yo creo que va a estar entre el 8 y el 9 la caída este año. El próximo se espera un efecto rebote, porque solo con el hecho de que no cierres 2-3 meses en la economía va a crecer un poco más. Entonces se espera que quizás crezcamos un 3%. El gobierno en sí, el Banco Central, espera menos, ¿no? Ahora, el problema que tú tienes es que en el mundo entero, la inversión en los campos petroleros ha bajado porque hay un exceso de oferta de petróleo. Y ahora que ganó Biden, que es lo más probable, ¿no? Lo más probable es que empiece a haber una mayor producción en Libia y en Irán. Entonces va a haber más presión sobre el precio del crudo. Entonces eso afecta mucho a la gente que quiere invertir, porque te dicen, bueno, a ver, yo invierto en países donde puedo ganar un mayor margen, como cualquier empresa. Yo asesoro muchas empresas en Guayaquil, en Ecuador, y tú buscas un margen. Entonces el problema es que si no existe ese margen va a ser más difícil invertir. Ahora recordemos que también hay otro problema, ¿no? Hay un proceso de fusión de Petroecuador con Petroamazonas. Entonces ahora solo va a quedar Petroecuador empresa pública, Petroamazonas desaparece. Sí. Y ahí hay un serio problema porque tú vas a tener que, mientras manejas esto, estás manejando también el tema de la regulación de las importaciones de combustibles, etcétera. Y eso es una sola transición, porque para los actores económicos realmente si cambia el gobierno no, lo importante es que las cosas no salten inesperadamente, ¿no? Claro, entonces yo sí considero necesario que haya algún tipo de acuerdo de que quien quiera que gane las elecciones tenga un equipo de transición, especialmente el sector petrolero. El sector petrolero es 10% de la economía del Ecuador. Claro, gracias al ingeniero José Javier Orellana, muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga usted un buen día. Igualmente, muchas gracias.